Vamos a conversar ahora con Marisa Albano, dirigente de ASPUR en Río Negro. ¿Cómo estás, Marisa? Buen día. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en principio ustedes están planteando una asamblea para el próximo día miércoles, ¿verdad? Sí, es así, los trabajadores de salud de la provincia estamos convocando a asamblea a todos los hospitales, así también estamos adhiriendo a una jornada solidaria con el Hospital Posadas. Es un llamado en apoyo desde la FESTROSA a nivel nacional, entonces también adherimos a la Jornada Nacional de Lucha en apoyo al Hospital Posadas, pero estamos convocando a asamblea a nivel provincial, teniendo en cuenta el deterioro terrible que estamos teniendo los trabajadores de salud, teniendo en cuenta que ya llevamos perdido el 150% de nuestros salarios en los últimos años. Ujú. ¿Ustedes están planteando también un pedido de paritarias al gobierno? Estamos solicitando la reapertura de una negociación salarial sectorial con salud, la cual se nos cerró en el 2021, en lo cual no solamente tenemos que plantear cuestiones salariales, sino también cuestiones de la precariedad que están teniendo todos los hospitales de la provincia ante la faltante de personal. Ahora, en la actualidad, hace un año hablábamos de lo que era la faltante de profesionales, pero ahora hay faltante de trabajadores en todas las áreas a nivel provincial, lo que nos está permitiendo garantizar atenciones y cuidados seguros y de calidad. Entonces, esta situación también nos lleva a hacer el reclamo conjunto provincial por la falta de insumos, la falta de personal, más allá obviamente de lo salarial, que también es parte del problema. Ujú. ¿Ustedes tienen algún tipo de respuesta? ¿Ya han hecho el pedido formal? ¿Qué ha pasado hasta el momento? No, creo que los pedidos formales los están haciendo todas las direcciones de los hospitales de la provincia. Se está reclamando por la faltante de personal y imagino también por la falta de insumos, porque la verdad que no están pudiendo funcionar de manera efectiva y de alguna manera ponen jaque a todas las direcciones. Sí tengo conocimiento que se hacen los reclamos y que desde la función pública y obviamente de manos de la gobernadora, quienes que tiene que firmar los ingresos. Todos sabemos que lo mal pago que estamos los trabajadores de salud hace que los trabajadores profesionales no quieran o no están tentados a ingresar al sistema público de salud, pero también hay faltantes de personal de servicios generales, de farmacia, enfermería. Es impresionante en la provincia la faltante que hay. Estamos en atención mínima en la mayoría de hospitales, con un grado de explotación muy alto, con una sobrecarga de horas extraordinarias, que no solamente es la recarga que nos ponen, sino el, en la explotación con horas devaluadas que no valen, no están acorde al trabajo que realizan los trabajadores, no solamente de enfermería, sino de todos los trabajadores que hacemos horas extras y guardias, ¿no? Ujú. Marisa, y puntualmente, si uno tiene que remitirse al Hospital Artemides Sati, que es de gran preocupación de los vecinos de Viedma, ¿cuál es el panorama ahí? El panorama de nuestro hospital sigue siendo crítico. Sí vemos que hay intenciones de querer mejorar, pero bueno, las deudas que tiene el Hospital Sati son bastante altas. Se debe a proveedores muchos millones. Eh, Sabemos que esto se está tratando de sostener de la manera que se puede y de ir resolviendo, pero que en algún momento no se va a poder resolver y nos va a poner en un estado de crisis muy importante al hospital. Ya que hace unos días tuve una reunión con el director por un área específica, que es el área de internación, donde pudimos plantear problemas del sector, pero sí también hablar de algunos temas generales que hacen al hospital, y la verdad que la situación es difícil.
y sí, siempre yo le digo a la comunidad, y hace como un año que vengo solicitando apoyo, ayuda, los trabajadores no damos más, no hay mal servicio y mala atención por mala voluntad de los trabajadores, sino que no se nos están dando los recursos que necesitamos para funcionar por lo menos de manera adecuada y óptima y segura para la atención. Desde la responsabilidad que nos compete como trabajadores, como así exigimos salarios, también queremos brindar servicios de calidad, pero es imposible ante el aumento de la demanda, que tiene sus picos, porque vamos a decir que no es siempre, pero tiene sus picos altos, y vemos que no hay una prioridad en ciertas situaciones, sino que hay un gasto a nivel provincial en cuanto a capacitaciones, en cosas que no son prioritarias. Hoy hay que invertir dinero en medicación, en insumos intrahospitalarios, hay que evitar la suspensión de cirugía por la falta de medicación o de elementos, el número de camas, Viedma tenemos una situación muy crítica con el tema del número de camas y debemos de plantearnos como sociedad de reclamar o un hospital más grande, la ampliación de nuestro hospital, un hospital materno-infantil, sino como tienen en otras provincias de nuestro país, porque no estamos pudiendo cubrir sobre todo lo que es materno-infancia, los niños, una terapia intensiva en la capital, es necesaria una terapia intensiva pediátrica, neonatal adecuada. Estamos en una situación, una precariedad que en años no se ha trabajado, y ese también fue uno de los planteos en la reunión al director, el estado edilicio de nuestro hospital. Ujú. Marisa, hay algunas controversias a veces en la opinión pública y a veces quizás desde el desconocimiento. ¿Qué pasa con el tema del hospital público y las obras sociales? ¿Atienden con obras sociales? ¿Las obras sociales pagan al hospital? ¿Tenés información de eso? Sí, hay obras sociales que cumplen, quizás no en los tiempos estipulados, pero sí tenemos la grave situación, sobre todo nosotros acá en Viedma, el tema de IPROS, que la deuda con nuestro hospital es millonaria. Nosotros, la verdad que prestamos servicios como se le presta a todas las obras sociales, pero el IPROS es el que no paga lo que debe de pagar en cuanto a los servicios prestados. Entonces la deuda se acumula año a año y está haciendo que la deuda sea impagable. Y esto obviamente quita recursos y nos parece totalmente injusto que se le pague únicamente al sector privado y no se le pague al sector público, perjudicando a un número importante y a una población desprotegida, empobrecida, que necesita de un hospital público de calidad y con los recursos necesarios. O sea, la deuda, que nos parece también, si todos te dicen, no, es la obra social, sí, del Estado, sí, de los trabajadores que aportamos a esa obra social, que no responde, que nos vemos obligados a atendernos en los hospitales públicos. Lo digo en mi persona, yo me atiendo en mi hospital, porque obviamente si hay que atenderse en el privado, los salarios no nos permiten tampoco acudir a los privados, y mucho menos teniendo en cuenta los cupos y los plus que se pagan, que es otro reclamo que hemos hecho desde ASPUR con la CTA y Citrajur y otras, UNTER y otras organizaciones sindicales. Ujú. Finalmente, ¿cómo será la asamblea de mañana? ¿También incorpora a los profesionales? Las asambleas siempre de los trabajadores, e incluye a todos los trabajadores del hospital. Siempre estamos en contacto con todos los trabajadores y las diferentes problemáticas. No se han resuelto muchas problemáticas de los trabajadores médicos, como no se resuelve de manera óptima la cuestión de terapia intensiva, siguen parches, y bueno, en eso estamos. Pero sí, el deterioro de los salarios y lo devaluada de las horas extras y de toda la situación que está pasando en nuestro hospital es grave. Somos capital, no deberíamos de estar en las condiciones en las que estamos, de ninguna manera. No sé cómo como sociedad seguimos
tolerando, y también el apoyo que se necesita también de la comunidad, a todos los trabajadores que estamos ahí adentro tratando de dar lo mejor, y que siempre estamos en continuo reclamo por mejoras que nos hacen bien a todos, y poder tener servicios adecuados en el momento también preciso que necesitamos cada uno, ¿no? Tenemos que tratar de evitar que las enfermedades progresen, que la atención sea efectiva, que el número de atención aumente, porque no es solamente, como te decía, cuestiones de edilicia, cuestiones también de insumos, que es bastante grave la problemática, pero también hay que aumentar el número de atención en los centros de salud. El escaso personal a veces no lo permite, y hay que tomar cartas en el asunto, y como sociedad debemos de exigirlo, porque acá nosotros desde lo sindical y como trabajadores hacemos lo que tenemos que hacer. Todos saben que muchas veces somos ignorados, otras veces no, porque también hay que ser justo, que también hemos sido escuchados. En esta última reunión que tuvimos con el director, hubieron algunas cuestiones importantes hacia los trabajadores y hacia la comunidad, de poder tener los elementos necesarios de control, se pudo resolver, y eso está bueno, porque habla también de un cierto compromiso. Pero bueno, hay cosas que tienen que funcionar porque tienen que funcionar, y la estructura es responsable, y tenemos que de alguna manera empezar a solicitar que se acomoden, se acomode la estructura y hagan las gestiones ellos, y no tener que salir nosotros ni mucho menos la comunidad a reclamar. Pero somos una comunidad muy pasiva, entonces nos pasa lo que nos pasa, y si seguimos así, la situación de salud pública de la provincia va a llegar a tal deterioro que va a ser muy difícil levantarlo. Es muy lamentable, pero el panorama provincial que estamos viendo es cada vez más difícil, y no hay una respuesta por parte del gobierno. La gobernadora no está acá en Viedma, está en Bariloche, andaba creo que el fin de semana repartiendo juguetes, mientras se desploma toda la provincia y los salarios siguen por el piso, no hay paritarias, y necesitamos recomposición salarial inmediata. Marisa, gracias por atendernos. No, gracias a vos. Que estés muy bien. Igualmente. Hablamos con Marisa Albano aquí en la mañana de